Bueno, mis amados hermanos, buenas noches. Hoy es noviembre 19 del año del Señor 2024 y estamos en la clase Siervos de Cristo. Hoy vamos a hablar de un tema tan importante como es la santificación. Y espero que todos tengan sus papeles, ¿no? La clase pasada estuvimos hablando de las ordenanzas de la iglesia, como era el bautismo en agua, hablamos de la Santa Comunión, el bautismo del Espíritu Santo y en el día, y hablamos también de la evidencia física inicial del bautismo del Espíritu Santo que está en Hechos 2:4. Y vemos también, y vimos también cómo el Espíritu Santo da regalos a las personas, ¿cierto? Y vimos que esos están en Primera de Corintios 12 y vimos que también manifestaciones del Espíritu que están en Romanos 12 también y en Efesios 4, que ya los estudiamos anteriormente como los regalos del Espíritu Santo. ¿Cierto? Entonces hemos avanzado en bastante tema. Hoy vamos a estudiar la santificación. Bueno, cuando estamos en la iglesia, nosotros decimos Jehová es santo y nosotros alabamos. Hay personas que alaban a Dios y le dicen aleluya, que significa alaben todos, ¿cierto? Y aleluya es una palabra que en todos los idiomas significan lo mismo. Todas las coreanos, en América, en Colombia, todos le dicen aleluya y uno entiende que quiere decir alabemos al Señor, alaben todos. Eso es lo que significa. Como decir la palabra amén, ¿cierto? Amén significa así sea. Y también todos conocemos esa palabra. Hay otra palabra que es santo, ¿cierto? Y a veces decimos ah, santo, tal cosa, santo, ¿sí? Y nos referimos a Dios, que Dios es santo, 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 ¿cierto? Porque es libre de pecado, de mancha, su santidad es impecable, es maravillosa. Y también sabemos que la Biblia nos dice que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, en nuestro proceso después de que recibimos al Señor Jesús en nuestro corazón, después de que nos comprometemos en el bautismo y que nacemos de nuevo, eh, entonces empieza el poder del Espíritu Santo a obrar en nosotros y hay va ocurriendo un proceso de santificación. Entonces, quiero preguntarles, ¿qué quiere decir la palabra santo? ¿Qué significa la palabra santo? Cecilita, por ejemplo, ¿tú qué te imaginas que quiere decir santo? Santo es la persona que es un humano, un ser humano que ha alcanzado, digamos, la gracia de Dios, estar como llegar a un estadio de sin pecado. eh, Muy Casi bien. siempre uno asimila el santo con un mártir, pero es un santo que ha dedicado su vida a Dios, que ha hecho una entrega total a Dios y que ha recibido de Dios esa gracia. Y uno dice, es un santo porque Dios eh, como que compensó, compensó ese sacrificio de humano, porque casi siempre los santos son de una vida dedicada solamente a Dios, que dejan todo lo terrenal y se dedican solamente a Dios. Entonces, por esa entrega al Señor se dice que es prácticamente está al pie de Dios y que sí, más o menos eso.
es eso lo que... Ujú. Bueno, dijiste una cosa muy importante, que es separado del pecado, que no tiene parte con el pecado, y eso es realmente la palabra santidad, ¿cierto? Que no estemos pegados al pecado. Sin embargo, bueno, vamos a diferenciar lo que es lo que Dios y la Biblia llaman santo y lo que el hombre o las religiones o organizaciones van a denominar a una persona santo. Que tú y yo que venimos de la católica, sabemos que, por ejemplo, con el Papa y todo eso sucede la canonización de ciertas personas. Sí, por ejemplo, la Madre Teresa, una mujer entregada, entregó su vida al servicio a los demás, a los pobres, y acabé de leer un libro de 7 mujeres importantes, y una de ellas era ella, y yo supe demasiadas cosas. No solamente trabajó con los niños, con los huérfanos, con las personas con SIDA, alimentó personas, hizo hospitales para los leprosos, mejor dicho, una cantidad de obras que uno dice, esa mujer tan pequeñita, todo lo que hizo. Y ella la canonizaron y es una santa en la religión católica. Entonces, o personas que han hecho milagros y la religión católica los llama santos, ¿cierto? Y canonizan a hombres, ¿cierto? Y también los veneran, cosa de que ahí es donde está el problema, porque pues nosotros veneramos solamente a Dios, no debemos coger a una persona y exaltarla a tal punto de ponerlo en esa santidad. Jehová Dios, a través de la palabra, nos ha dicho, nos ha llamado a ser santos a todos nosotros. En este momento, después de que nosotros lo hemos recibido y de que el Señor está obrando en nuestras vidas a través del Espíritu Santo, que nos está limpiando, Él nos llama a ser santos. Nosotros somos santos, ¿cierto? No por lo que hemos hecho o porque nada que tenga mérito en nosotros, sino porque Jehová Dios es el que nos llama, así nos ve. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús pagó el pagó la carga del pecado por nosotros. Nosotros no tenemos que cubrirla. Cuando Jehová Dios nos mira a nosotros desde el cielo, ¿cierto? Él va a mirar a Cecilia recubierta con la sangre de Cristo. La sangre de Cristo es blanco, te va a ver santa a través de la sangre de Cristo porque tú lo has reconocido. Entonces, esa es una promesa que Dios tiene para nuestras vidas a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Entonces, somos santos porque Él nos llama santos. Amén. Amén. Estamos en un camino. Esto es también una transformación y eso es un proceso. Él nos llama así y nosotros caminamos en obediencia y cada vez nos vamos limpiando, porque no es por lo que nosotros hagamos de todas maneras. Ese proceso de la santificación fue un juicio positivo para nosotros, de que no nos iba a cobrar lo que nosotros debíamos, sino que nos iba a dar lo que no nos merecíamos, no, por su misericordia y su compasión hacia nosotros, y nos dio la salvación, nos dio la vida eterna y nos llama santos, ¿cierto? Es importante entender eso, que nosotros, los que le amamos, que caminamos con Cristo, eh, que leemos la palabra, que le conocemos y que caminamos en obediencia, somos santos, porque Él nos llama santos. No necesitamos que nadie nos venere. Amén. Es importante saber eso. Eh, y sí, significa es separación de todo lo malo y una dedicación a Dios, ¿cierto? Acuérdense en el pasaje en Génesis cuando Moisés se acercó a la zarza ardiente, ¿te acuerdas? En el monte Sinaí y Jehová Dios le dijo, quita tu calzado porque el lugar que pisas santo es, ¿sí? O sea,
había una Amén. necesidad de Moisés de que lo que significa el pasaje realmente es que cuando uno viene a Dios, uno tiene que retirar todo eso que tiene viejo o sucio, que si uno ha caminado mal en el pasado, el viejo hombre, ese caminar, entonces quiere decir quítese esas sandalias que están sucias porque tal vez estuvo haciendo esto o lo otro. No, venga aquí desnudo, lo quiero limpio. Es como un, es como un simbolismo, ¿cierto? Y, eh, y por eso es que dice la Biblia que sin santidad nadie verá al Señor. Él quiere que nosotros nos limpiemos de toda maldad, de toda cosa que nos puede separar de Él. Amén. Vamos a dividir los versículos a ver qué dice la Biblia. Entonces vamos a poner, Rosita, por favor, el Romanos 12 del 1 al 2. Hermana Cecilita, primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Hermana Vianey, Hebreos 13, 12 y también Hebreos 12, 14. Hermana Pérsida, buenas noches. Por ahí sí, Dios te bendiga. Primera de Pedro 1, 15 al 16. Y Jenny, vamos a leer Romanos 6, 1 al 11. Vamos a, vamos a empezar. Entonces, ¿qué nos dice Romanos 12 del 1 al 2? Dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Y como lo ven en el versículo, nosotros debemos presentarnos a Dios santos, ¿cierto? Y para poder hacer eso, la mente tiene que ser renovada y conformada conforme a la escritura, conforme a la palabra de Dios, ¿cierto? Entonces, dice que no nos conformemos a este siglo. Por eso es que nosotros debemos no seguir las enseñanzas del mundo, las enseñanzas de la llamada justicia social, la llamada que no, la identidad de géneros y todo el resto de locura, ¿cierto? Eso es cuando la persona sigue esa línea del pensamiento que se aparta de lo que es la palabra de Dios. Eso quiere decir que la persona está dejándose llevar por la doctrina del mundo. Entonces no conoce la buena voluntad de Jehová porque no conoce la escritura. Entonces dice, conforme su mente, no al mundo, sino conforme a la palabra de Dios para que conozca la buena voluntad de Jehová. Amén. Primera de Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Quién nos santifica? El Señor Dios, el Dios mismo, el que nos santifica. No nos santifica un sacerdote o el Papa para canonizarnos como santos. ¿Quién nos hace santos? La palabra de Dios aquí dice que es el mismo Dios el que nos hace santos. Entonces, son cositas que uno va estudiando y va mirando de que no juegan con, por ejemplo, con lo que hemos aprendido. Y eso uno lo va aprendiendo poco a poco, ¿cierto? Es Dios el que hace santo al hombre por medio
del sacrificio que Cristo hizo en la cruz y es por su gracia y su misericordia, no que nosotros tengamos parte en eso. Nosotros lo único que tenemos que tener es un corazón dispuesto a obedecer, a ser obedientes. Amén. Amén. Hebreos 13:12. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Amén. Amén. Sí, es lo mismo que estamos diciendo. El sacrificio de Cristo es el que realmente, y ese derramamiento de sangre es el que nos santifica. No somos nosotros, es el Señor Jesucristo. La Biblia prescribe una vida de santidad sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Amén. ¿Viste? Todo eso es evidencia bíblica de lo que es la santificación, que es un tema tan importante, tan fundamental en los cristianos o aquellos que se llaman cristianos. Amén. Por el poder del Espíritu Santo podemos obedecer el mandato que dice, sed santos porque yo soy santo, ¿cierto? Vamos a ver qué dice Primera de Pedro 1, del 15 al 16. Gracias. El 15 dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también ustedes santos en toda su manera de vivir, porque Cristo está, escrito está, sed santos porque yo soy santo. Amén. Y esto es muy importante. Él nos ha llamado a, a, a ser santos, pero uno dice, pero bueno, ¿cómo? Y dice que como Cristo fue santo, que uno sea santo también. Y esta mañana estábamos viendo algo en lo cual les compartí, o fue ayer, bueno, compartimos acerca de la instrucción, ¿cierto? ¿Cómo educamos nosotros a nuestros hijos, cierto? Y hay tres partes. Primero está la instrucción, todo lo que es el material para uno explicarle al hijo cómo educarlo y sacarlo adelante. La otra parte está en el entrenamiento, que es a través de ejemplos. Aquí en este versículo estamos viendo que Jesucristo vivió una vida ejemplar, la cual él pudo vencer en cuerpo de carne, porque él vino en forma de carne, ¿cierto? Lo mismo que nosotros, o él se compadece de nosotros porque él vino en cuerpo de carne, pero él venció. Entonces, eso es un ejemplo para nosotros que él lo pudo hacer, nosotros lo podemos hacer, ¿cierto? Eso es parte como aprendemos en una vida ejemplar. Y la otra parte es la parte de la corrección, porque Dios al hijo que ama lo corrige, ¿cierto? O las disciplinas, que muchas veces Dios permite que pasen cosas a nuestras vidas para que nosotros aprendamos a caminar en obediencia. Aquí en este versículo nos está diciendo que como Él es santo, nosotros también debemos ser santos. O sea que el pedido que nos está haciendo no es algo sobrenatural y algo que nosotros no lo podemos lograr, sino que sí, nosotros sí lo podemos lograr. O sea, que veamos un ejemplo. Nuestra vida debe ser un caminar ejemplar mirando la vida del Señor Jesucristo. Amén. Amén. La santificación se efectúa en el creyente cuando éste reconoce su identidad con Cristo en su muerte y en su resurrección y por la fe se propone vivir cada día en unión con Cristo y somete todas sus facultades al dominio del Espíritu Santo. Por esa razón es que nosotros debemos orar, debemos acostumbrarnos a tener en todo lo que hagamos. Mira, hoy, por ejemplo, estaba organizando el pavo y le estaba echando cuanta cosa y yo, ay, Señor, que no me vaya a quedar esto, porque yo le pongo muchas cosas, ¿cierto? Y yo en pequeñas cosas estaba en mi mente
hablando con Dios y diciéndole, Señor, yo quiero bendecir, quiero bendecir a mi esposo, quiero agradarle a mi esposo. Él sale el domingo para trabajo y va a llegar el día de Thanksgiving. Y yo cuando él venga, yo voy a tener, él llega al mediodía. Cuando él venga al mediodía, yo quiero tener la casa arreglada, compré un mantelito y voy a organizar bien lindo y quiero tenerle un buen pavo, sí, para bendecirle, sí, agradar a mi marido. Entonces, estaba preocupada porque no puedo probar el pavo, la carne cruda porque me da asco, entonces no sabía qué tanta sal le echaba, pero yo estaba orando para que el Señor me guiara. Entonces, tener presente a Dios en decisiones pequeñas, pero también en decisiones importantes de la vida. Por lo menos cuando tenemos una persona que viene a, por lo menos la hermana Vianey, que está solterita y esto, ¿sí? Que mira tan bonita y muchos muchachos y hermanos de la iglesia, me imagino que la buscarán y todo eso. Uno debe, o gente de la comunidad, uno debe pedirle al Señor que primero le dé discernimiento, ¿cierto? Y para poder uno esto reconocer cuál es su nombre de Dios y también pedirle a Dios que uno pueda eh, controlar la tentación, porque sabemos que uno como ser humano quiere hacer lo que uno quiere, no lo que Dios quiere para uno. Entonces, es una lucha. Entonces, en todas las decisiones debemos orar al Señor para mantenernos en santidad con el Señor y de acuerdo a su caminar. Amén. Amén. Vamos a ver qué dice el Romanos 6 del 1 al 11. Dice, entonces, ¿qué diremos? ¿Seguiremos pecando para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿Cómo podemos seguir viviendo en él? ¿No saben ustedes que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Porque, porque por el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, para que así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Porque si nos hemos unido a Cristo en su muerte, así también nos uniremos a Él en su resurrección. Sabemos que nuestro antiguo yo fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que nos sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido liberado del pecado. Con Cristo creemos que también viviremos con él. Sabemos que Cristo resucitó y que no volverá a morir, pues la muerte ya no tiene poder sobre él, porque en cuanto a su muerte murió el pecado de una vez y para siempre, pero en cuanto a su vida, vive para vive para Dios. Así también ustedes, considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor, nuestro Señor. Amén. 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 Voy a repartir otros versículos, ahorita explicamos este. Gálatas 2:20, Cecilita. Gálatas 2:20. Hermana Pérsida, Filipenses 2, Me del faltó uno. 12 al 13. Y hermana Rosita, Primera de Pedro 1:5.
Y puedes, hermana Jenny, búscate ahí Romanos 6:13 y hermana Vianney, Romanos 8:13. Entonces, vimos aquí en este versículo cómo si nosotros nos identificamos con Cristo Jesús en su vida, en su muerte, en su resurrección, ¿qué fue lo que hizo Cristo prácticamente con ese sacrificio? Él en su cuerpo venció la muerte y la enfermedad, ¿cierto? Si nosotros nos identificamos con Cristo, nosotros vamos a ser capaces. Tenemos la capacidad porque Él lo pudo y dice aquí que la muerte no se enseñorea más de Él. O sea, y como Él murió a eso, al venciendo la muerte para resucitar a un nuevo, a una vida nueva, ese es el significado de nosotros. Por eso es que eso es identificarnos con Cristo y saber de que tenemos el poder por el Espíritu Santo de vencer la tentación para que el pecado no se enseñoree de nosotros. Por eso es que cuando vimos inclusive en el Antiguo Testamento, cuando vimos a Caín que mató a Abel, ¿cierto? Y le dijo Jehová Dios, el pecado está a la puerta, ¿cierto? Como un animal, dice, pero no te dejes dominar de él, ¿cierto? Pero sin embargo, lo que pasó con Caín es que se dejó dominar por la ira y lo que fuera y terminó matando a su hermano. Pero tenemos ese control, ¿cierto? Dios y más aún cuando Cristo vino al mundo, nos ha dado por el Espíritu Santo ese ayudador que nos va a ayudar a vencer la tentación y el pecado. Nosotros lo podemos dominar y eso es lo que estaba hablando aquí el pasaje. Romanos 6:13, ¿qué nos dice? Jenny. Ahí va. Dice, tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos y presenten sus miembros a Dios como instrumento de justicia. Y Amén. el apóstol Pablo, amén. El apóstol Pablo está diciendo, no presenten esto acá, no, sino presenten sus miembros como como un elemento de justicia, ¿cierto? Lo está diciendo porque hay en nosotros albedrío propio. Nosotros tenemos capacidad de decidir. Nosotros podemos hacer lo uno o lo otro. Entonces prácticamente está diciendo, si coges por este camino, va a ser para perdición, pero si lo vas a presentar tus miembros en santidad, va a ser para instrumento de justicia. Entonces, es algo de nosotros, porque hay personas que dicen, ay, pero es que como que Dios los ha tentado a alguna cosa que fue algo que se le presentó, que si Dios, yo he escuchado gente así, y no es eso, porque Dios no tienta a nadie, es nosotros de nuestra concupiscencia. Y obviamente el espíritu del anticristo presenta nuestras mentes para que nosotros caigamos a la tentación, pero nosotros tenemos que saber que debemos presentarnos para instrumentos de justicia, o sea, tenemos la capacidad de decidir. Y por eso es que el apóstol Pablo aquí está hablando de que presentemos nuestros cuerpos como instrumentos de justicia y no al pecado, ¿cierto? En Romanos 8, 1, 2 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu,
porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, básicamente el capítulo, y esto me parece tan importante este versículo por lo siguiente, porque muchas veces nosotros estamos en este caminar con Cristo y hay muchas personas que de pronto resbalan, caen. Entonces ha venido los temas de que, ay, perdí la salvación, o hay otros que dicen, no, somos salvos, siempre salvos, que no importa lo que hagamos, vamos a pecar. Y realmente que el versículo nos dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, ¿cierto? Pero nosotros, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Se supone que si nosotros vamos a andar conforme al Espíritu y no conforme a los deseos de la carne, nosotros no vamos a caer. Ninguna condenación tenemos. Por eso es que yo digo, qué tan cristiano era la persona que cayó, qué tan comprometida estaba, ¿cierto? Porque tiene que ver con cómo camino mi vida en esta tierra, conforme al Espíritu o conforme a la carne. Pero eso es cierto. Y si de pronto nosotros en algún momento caemos por X o Y, en algún momento de nuestras vidas, debemos saber que tenemos un padre amoroso, que Él no nos va a desechar, sino que nosotros debemos venir en arrepentimiento y a que limpie nuestros pecados y volver al Padre. Siempre es esa necesidad de regresar, que Él nunca nos va a desechar, ¿cierto? Porque hay personas que también cayeron y dicen, no, ya la embarré, ya esto, y se echan para atrás. Y no, nosotros estamos en un proceso y no es de acuerdo a lo que nosotros hagamos, es la gracia de Dios en nuestras vidas. Así que hagamos nuestro esfuerzo humanamente, ¿sí? De andar conforme al Espíritu, que aquí está diciendo el pasaje, ande conforme al Espíritu, ¿cierto? Para que no haya condenación. Entonces, de nuevo, tenemos una escogencia, depende de nosotros. Quiero caminar conforme a la carne, dándole todo el gusto a la carne y a los apetitos pecaminosos, o quiero caminar de acuerdo al Espíritu, que es lo que es el consejo bíblico. Amén. ¿Qué dice Romanos 8:13? Porque si vivimos conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Amén. Entonces, si vivimos conforme, ese es el resultado, ¿sí? En el capítulo anterior debíamos escoger caminar por la carne o caminar por el Espíritu. Entonces, ¿pero qué es la consecuencia de caminar en la carne? Morir. Y si vamos por el Espíritu, ¿qué dice? Viviréis. Amén. Gálatas 2:20. Soy yo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Amén. Y este es un versículo que muchos de nosotros lo hablamos y no lo aplicamos, porque dice, si vivo Cristo en mí, ya no vivo yo, ¿cierto? Pero resulta que cuando llega el momento de la decisión, el que toma la decisión soy yo y no toma en cuenta a Dios. Entonces no está de ahí. Pero, por ejemplo, a mí me ha ayudado a pensar quién va a tomar la decisión. Y tengo esto que me dieron en la iglesia y me gustó, y ya se le están acabando las letras. Y lo que dice las letras, ¿qué haría Cristo si estuviera en mi lugar? ¿Sí? Y es como un pensar, que es cómo actuaría Jesucristo, ¿cierto? Y eso lo ayuda a uno como a tomar decisiones en la vida.
Y también me ha ayudado a pensar antes de esta cosa, este versículo, que ya no vive ya no vivo yo, vive Cristo en mí, ¿cierto? Y debo caminar de acuerdo a su ejemplo. Amén. Filipenses 2, del 12 al 13. Lo tengo yo. Filipenses 2. Quería decir con relación a Romanos 8, Amén. el verso 1, que dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Y continúa separado de una coma, los que no andan conforme a la carne. Y ahí especifica que los que están en Cristo, que no andan conforme a la carne. Y debemos saber que si la persona anda conforme a la carne, no está en Cristo. Eso es para los que están en Cristo, que no hay condenación. Y el 13, porque si el 11 dice el 10, pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. O sea que en Cristo hay muerte física, que ya lo hemos estudiado, pero hay una vida espiritual. Y el 11, que fue el que leyeron, el 13. Si vives conforme a la carne, moriréis, mas si vives por el espíritu, si vivimos por el espíritu es quien hace morir las obras de la carne. No somos nosotros, es el Espíritu de Dios. Y es algo que tenemos que buscar y que recibimos cuando recibimos al Señor. Y esto es algo que ocurre de una manera progresiva. En la medida en que nos acercamos más a Dios, más es nuestro progreso espiritual y de santidad. Sí. Quería comentar también, antes de que tú sigas, en esa parte, el apóstol Pablo prácticamente cuando iba a las iglesias, porque él abría una iglesia y luego volvía y visitaba a los hermanos y miraba cómo estaba el progreso espiritual de ellos. Y él notó eso, por eso habla de eso y podemos identificar a manera de concepto general, ¿no? El apóstol Pablo notó que habían tres tipos de personas. Estaba el hombre natural, el hombre espiritual y el hombre carnal. El hombre natural era aquel que no conocía de Dios y no caminaba con Dios, ¿cierto? El hombre espiritual era aquel que ya le conocía al Señor y caminaba de acuerdo al concepto bíblico, a las escrituras o a la voluntad de Dios. Y estaba el hombre carnal que aunque conocía del Señor, él caminaba de acuerdo a los apetitos de la carne. Entonces, les hizo notar eso, y aquí está hablando de que el hombre, de que si andas conforme a la carne y conforme al espíritu, es por eso que el apóstol Pablo está hablando. O sea, prácticamente les decía, ustedes ya han sido transformados, deben caminar de cierta manera, no deben caminar de acuerdo al espíritu. Amén. Sí. ¿Y Filipenses, cuál es la lectura? El capítulo 2, verso el 12 y el 13. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpense de su salvación con temor y temblor. Porque Dios, el que en ustedes produce el querer como el hacer,
porque es Dios quien Amén. produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. Dios es el que produce ese querer. Por eso, por ejemplo, nosotros ahorita estudiamos aquí juntos y queremos crecer en Dios. Ese querer de poder reunirnos y sacrificar un tiempo, separar este tiempo para aprender de Dios y conectarnos, ese querer lo ha puesto Dios en nuestro corazón, ese deseo, ¿cierto? Y debemos ocuparnos en nuestra salvación con temor y con temblor, ¿cierto? Pero sabemos que la salvación, si permanecemos firmes, no, nadie nos la va a quitar porque no es algo que nosotros hayamos hecho, porque nosotros, aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Él nos amó cuando estábamos en delitos y en pecados y en problemas, ¿sí? Él nos amó, pero ahora que ya le conocemos, Él espera que nosotros usemos ese nuevo entendimiento que debemos tener por las Sagradas Escrituras para poder decidir bien. Eso es lo que espera el Señor de nosotros, para que vivamos en santidad. Amén. Amén. Primera de Pedro 1:5. Que sois guardado por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Amén. Gloria a Dios. Imagínate esa palabra tan poderosa. Sois guardados. Nosotros estamos guardados. Acuérdate por ejemplo, en la gran comisión, ¿cierto? Cuando dice ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, bautizándole en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándole todas las cosas. Y he aquí que yo estoy con vosotros hasta el fin de los tiempos, ¿cierto? Dios está con nosotros. Dios en todo momento debemos conocer que el Espíritu Santo nos guía, nos ayuda, nos fortalece, nos levanta en momentos de tristezas, de enfermedad, ¿cierto? Él está con nosotros y Él nos va a guardar, ¿cierto? Por la fe, mediante la fe, dice. Tenemos que saber, estar seguros de que somos guardados por el poder de Dios en todo nuestro tiempo. Amén. Amén. Hemos terminado el tema. En la próxima clase estudiaremos la iglesia y su misión. Si hay algún apunte, alguna observación, algo más, alguna pregunta. Sí, yo quiero decir Sí. que Jesús, como en su humanidad, fue tentado cuando estuvo 40 días en el desierto y, y fue tentado de una manera drástica. Um, y él supo cómo actuar y cómo responder. Y es lo que el apóstol Pablo está enseñando a estas iglesias. Cómo nosotros como iglesia vamos a vivir nuestra vida de, de siervos de Dios. Cómo vamos a vivir nuestra vida de manera que nuestra salvación, que tengamos nuestra salvación. Uh, eso de que salvo siempre salvo realmente fue una corriente que llegó en los años de los 70 y unas iglesias propagaron eso, pero eso no tiene fundamento bíblico para continuar siendo salvo. Hay que buscar a Dios, hay que imitar a Jesús. Y en cualquier momento, mientras vamos en este caminar, corriendo esta carrera, como el apóstol Pablo dice, en cualquier momento, si somos tentados y caemos, podemos venir a Él y podemos reconocer el pecado y el Espíritu nos lo va a decir, porque el salmista habla de los pecados y los que le son ocultos. El Espíritu nos va a decir en qué hemos fallado
y podemos venir al Señor y Él nos va a estar esperando con brazos abiertos, con brazos de amor. Sí. Cuando yo estaba estudiando en el Instituto Bíblico, el pastor de la Rosa, él me explicó eso y quiero compartirlo con ustedes porque él puso un ejemplo de cómo eh, un cristiano puede caer en un delito de, por lo menos, caer, ¿sí? Y, por ejemplo, que en este momento llegue aquí los ladrones se metan a la casa y estén golpeando a mi mamá, por decir algo, están haciendo eso. Yo soy capaz de, en mi ira y todo eso, sacar un cuchillo y matar y tratar de defenderme y pues uno puede hacer una cosa, un crimen que uno no ha pensado hacerlo, ¿sí? Quitarle la vida a otro ser humano, ¿sí? Pero hay momentos que son donde el cristiano puede caer. Entonces me dijo, la diferencia está por lo menos en un hombre que se levanta con su pensamiento en hacer el pecado. Voy a hacer esto, por lo menos si soy alcohólico o lo que fuera, voy a ir a la tienda, voy a ir a comprar o si voy a ir a robar, todo se planifica, entonces está en la meditación de la persona. El cristiano puede caer por elementos así de esa naturaleza en la cual no tenga que ver una planificación en el pensamiento, porque si ya entró el pensamiento y ya empiezas a planificar hacer el pecado, ahí sí ya no es que sea una caída, sino es un acto consciente, o sea, ya estás en rebeldía, ya le estás diciendo a Dios, tú ya no eres el dueño de mi vida, yo mando sobre mí. O sea, el versículo de que ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí, ya no aplica porque realmente tú estás tomando ese señorío. Entonces, la diferencia está, sí, podemos caer, hay cosas que uno no las tiene premeditadas y de repente cae. Y ahí tenemos que venir al Señor, el Señor nos perdona. Esa es la Pero explicación. para tener ejemplos más comunes, tenemos a los pastores. Los pastores se enfrentan a tentaciones cada día, son hombres y tienen hermanas que van a la iglesia en minifalda o van muy apretadas o van muy descotada. Entonces ellos tienen que um, mantener su postura, ¿verdad? Tiene que haber muerte a la carne. Ujú. Y incluso hay personas, hay pastores o pastoras que han sido provocados por mujeres y han cedido a las tentaciones. Y ahí es donde está el asunto, porque Jesús pues, fue provocado. Él fue provocado por Satanás. Claro. Y Satanás todo el tiempo les respondió con la palabra. De esa misma manera, nosotros, cuando lleguen las tentaciones. El otro día yo estaba en mi trabajo y el día estaba bien arduo. Y desde 2 días anteriores, una chica había llamado y había preguntado si ella tenía copago. Yo le dije que no tenía copago. Ella estaba acostumbrada a pagar copago. Y me pregunta ese día como 3 veces y después ese día de que estábamos tan atareados, yo le dije, le hablé alto y le dije, ya yo le dije que usted no tiene copago, ¿en qué idioma que quiere que se lo diga? Y ella se enojó y bueno, y yo entendí que yo estaba irritada y que lo que debía haber hecho fue no decir nada porque realmente yo tenía trabajo hasta, hasta la cabeza. Y le pedí perdón a Dios, Señor, perdóname, porque el dominio propio no estuvo de manifiesto. Ujú. Porque hay momentos en que yo he ido a hablar mal y en ese momento en que levanto la voz la bajo y la bajo tan bajo porque me doy cuenta y cambio lo que tenía en mi mente
Y brevemente la persona de delivery tenía que llevar un delivery a un sitio lejos. Y cuando iba a llevarlo, se sentó a hablar con la cajera. Y yo iba a decirle, pero ustedes lo que se la pasan es robándole al dueño porque ustedes hablan más que lo que trabajan. Pero yo fui y le dije, mira. Y cuando yo le dije así, bajé y le dije, lo que pasa es que ese delivery hay que hacerlo porque es una receta que deja un buen seguro que deja un buen dinero. Y entonces y yo me puse como, y le dije bajitito, el dueño quiere que la lleven porque esa receta deja y de ahí es que nos pagan. Y así fue mejor, Gloria a Dios. y así fue mejor. Y eso es lo que estoy tratando de hacer cuando se me quiere salir. Sí, sí. Sí. Sí, sí, eso no es fácil porque imagínate, y si por ejemplo tú que naciste en el Evangelio y has llevado toda tu vida en la Biblia, imagínate uno que yo desde el 2007, ¿sí me entiendes? Siempre, y Cecilita, nosotros podemos entender, porque es que somos humanos, y caramba, o sea, como dice la palabra de Dios, ¿cierto? Que la ira no permanezca sobre nosotros, que no venga el ocaso y nosotros, que Airaos, la pero ira no pequéis. exactamente, no para llegar a Se pecar, ponga el enemigo. pero es normal porque el mismo Señor Jesucristo, él se irritó cuando llegó al templo y vio semejante depravación ahí que en lugar de ir a orar y de coger reverencia, tenían ahí, era un puesto de mercadería y robándole a la gente. La paloma valía 5 centavos y se la vendían en 15 centavos o no sé a cómo, son ejemplos. Entonces, claro, era una cosa que era pecaminosa y el Señor se volcó las mesas y todo eso, o él sintió eso, pues nosotros es normal que nuestra reacción humana, pero como lo dijiste muy perfectamente, uno de los eh, del fruto del Espíritu Santo es la templanza, o sea, el dominio propio. Eh, eh, Jehová Dios desea de nosotros que conformemos nuestra mente y nuestro carácter de acuerdo al modelo del Señor Jesucristo. Ese es el ejemplo más grande que tenemos. Entonces debemos trabajar en esas cosas. Y la única manera es a través de la palabra de Dios. Por eso necesitamos estudiarla para que el Señor reavive nuestras mentes y nuestras almas cada día. Amén. Amén. ¿Algún Amén. otro pensamiento, hermana Jenny, hermana Vianey? Por Está mí ya todo claro. dijeron todo. Amén. Bueno, entonces, muchísimas gracias a hermana Pérsida y todas ustedes, Cecilita. El Señor Jesús me las bendiga.